¿Cómo están mis queridos hermanos? Estamos hoy en una noche más de estudio bíblico. Quiero que vayamos a nuestra Biblia. Si es posible ustedes tener ahí la Biblia, porque en el estudio bíblico pues siempre eso es importante, estar leyendo el mismo texto y mientras lo vamos tratando, lo vamos explicando. Bueno, vamos a ver el capítulo 12. Para los que no estuvieron, bueno, no sé, para todos. En el anterior día miércoles vimos, bueno, primero hay que ir viendo más o menos lo que está pasando aquí, ¿no? Porque Lucas es un escritor cuyos escritos están muy bien ordenados. El orden mismo de los pasajes tiene mucha importancia para entender el mensaje de Lucas, ¿no? Y yéndonos un poquito más atrás, ¿no? En los versículos del 13 al 21, habla de lo que llaman aquí el rico insensato, ¿no? Y es ese hombre que al final nunca disfrutó de sus riquezas, siempre vivió para sí mismo, pero nunca disfrutó de sus riquezas, como dice, y habíamos visto como dice el sabio Salomón en Eclesiastés, para disfrutar de las riquezas Dios tiene que dar, es un don, la facultad de disfrutarlas, ¿no? Porque cuando no hay ese don, el corazón del hombre se apega a las riquezas, entonces aún el gastarlas duele para el que está apegado a ellas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, él decía que así le sucederá para los hombres que hacen para sí tesoro, que viven para sí mismos, pero no son ricos para con Dios. Termina diciendo el versículo 21 como un corolario. Luego veíamos cómo Dios, el otro lado, no es la riqueza, sino que una persona puede llegar a estar muy comprometida con otras actividades cuando no por tener más, sino por no tener, ¿no? Entonces luego en los versículos 22 al 31, el Señor nos trae una gran seguridad, ¿no? Diciendo cómo Él nos provee, que no nos afanemos, por qué comeremos, nos muestra cómo las aves del cielo han sido alimentadas por Dios, los lirios del campo han sido vestidos por Dios, que ni aún Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Y luego nos dice, y ustedes valen más que los pajarillos, más que la hierba, o sea, las flores que no duran ni una semana. Ustedes valen mucho más. Y Dios sabe que tienen necesidad de estas cosas. Y termina diciendo el versículo 31 que busquemos el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Ok? Y luego ahora entramos en el tema. Miren, este tema quizás es muy importante empezarlo hablando de lo que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios. Buscar el reino de Dios, en realidad, para mí, de una manera sencilla, ¿no? El reino de Dios es que Él reine y que yo le obedezca. Si podemos dar una definición sencilla para una persona, es cuando una persona empieza a vivir una vida de obediencia a Dios, ¿no? Y no es, sus mandamientos no son gravosos, pero en un sentido no es tan sencillo, porque Dios, nosotros necesitamos entender a Dios, escuchar a Dios y tener la fe, ¿no? Porque sus mandamientos requieren eso, ¿no? De esa fe que viene, como dice Romanos 10, por el oírle. La fe que viene por el oír a Dios es importante para entrar al reino de Dios y ser personas que
en quienes Él reina, ¿no? A quienes Él gobierna. Y el plan de Dios es, Él nos gobierna a nosotros, y luego, cuando nosotros, en la medida en que nosotros podemos ser gobernados por Él, ¿no? Él gobierna la creación. Vamos a mirar esto. El capítulo 12, versículo 32, y vamos a llegar hasta, a ver hasta dónde llegamos, pero vamos a leer hasta el versículo 48, por si acaso, para llegar ahí. Siga conmigo desde el versículo 32, ¿no? Habiendo hecho esta introducción del contexto. Dice el versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El versículo anterior dice que busquemos el reino de Dios y todas las provisiones nos llegarán, ¿no? De una manera tremenda. Él dice que tiene capacidad para darnos, de hacer de nosotros seres sumamente, hasta millonarios, ¿no? En el Antiguo Testamento leemos que Dios dice, mía es la plata, mía es el oro. Bueno, Él es el creador, toda la creación le pertenece. Entonces la capacidad de dar mucho está en Dios, ¿no? Pero obviamente habíamos visto que Dios no es irresponsable para confiar en quienes no están preparados, ¿no? Y también uno es la preparación para hacer un buen uso de los recursos de Dios, y otro es el corazón, ¿no? que tiene que estar bien apegado a Dios. Nosotros necesitamos estar bien seguros, amando a Dios, para que el amor al dinero no nos robe esto. Ok, entonces dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, hasta aquí podemos ver, no creo que abarquemos más de esto,
es más, no creo que terminemos con todo esto. Porque, bueno, lo que no nos interesa a nosotros avanzar, ¿no? Terminar con la Biblia, nos interesa entender bien cada parte, ¿no? Tratar de entender, ¿no? Todos estamos estudiando, yo también, y el entendimiento de la Biblia es algo que todos anhelamos, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos va dando, ¿no? En la medida en que nosotros también tenemos esa hambre, ¿no? Y yo le agradezco a ustedes que están mirándome, que están con ese deseo de aprender, ¿no? Porque lo que ustedes hacen es lo mismo que yo, ¿no? Estamos anhelando y no sé si les pasa a ustedes también, pero cada vez que hay algo que se me revela, que entiendo, un gozo, ¿no? Llena toda mi vida. Así que bueno, aquí les está diciendo que no teman, ¿no? Sigue hablando del mismo, o sea, de aquello que seguía diciendo antes, no teman por la comida, no teman por el vestido, mas busquen primeramente el reino de Dios. Y aquí dice, no temáis manada pequeña, ¿no? La palabra manada es la misma palabra que rebaño pequeño, ¿no? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, ¿no? A Dios dice que le ha placido darnos el reino, ¿no? Entonces, Dios dice aquí que lo da por gracia, ¿no? Porque, o sea, Él da autoridad. No hay requisitos, o sea, no podemos comprar autoridad. Pero como les decía anteriormente, la autoridad que Él da no es así, digamos, a discreción. La autoridad que Él da depende, pues, de dos cosas, como les dije, y quizás otras más, pero principalmente, creo yo, depende de nuestra madurez y nuestra capacidad, ¿no? Que los recursos que Dios nos dio no los vayamos a usar para mal, no los vayamos a usar incluso para nuestra propia perdición, como sucede con algunas, como las riquezas de cierta gente, como el hombre rico, digamos, ¿no? Que no suceda como él, que las riquezas le atraigan tanto a una persona que viva para eso y al final de su vida se dé cuenta que no hizo nada para Dios, ni siquiera las disfrutó. Entonces aquí dice que a Él le ha placido darnos el reino. Recuerden que Él está diciendo que tenemos que buscarlo, ¿ok? Y de verdad, ¿no? Yo creo que es lógico, es entendible, porque, por ejemplo, si usted tiene un negocio, usted se lo daría a un niño o a una persona no confiable, su negocio, no sé, aquello que usted está construyendo, pondría como gerente, como jefe a alguien no confiable, a alguien inmaduro o a alguien inexperto. Yo sé que no, porque así es Dios. Y saben, la autoridad es muy necesaria, ¿no? Dar autoridad es necesario para que las cosas funcionen, ¿no? Si usted sabe algo de administración, va a entender que nada funciona sin que la autoridad, sin que se le entregue cierta autoridad, ¿no? Y hay ciertos puestos que tienen mayor autoridad y mayor libertad, otros puestos que tienen menos autoridad, etc., ¿no? Pero no estamos solamente para eso, pero quiero ver esta verdad. Toda autoridad que se entrega es delegada. No hay autoridad podemos decir, sin límite. Esto se ve en todas partes, ¿no? En todas las situaciones, en los trabajos. Se ve en los gobiernos, ¿no? Hay una constitución, hay leyes. Aún en la familia. No se puede tener una autoridad, o sea, la autoridad no es despótica, la autoridad no es para que yo digamos, me ensalce por sobre todos los demás. Básicamente la autoridad es dada
para que nosotros podamos realizar una labor, ¿no? Y cuanto mayor capacidad, cuanto mayor, tenemos, mayor autoridad podemos recibir. Pero el origen total de toda autoridad es Dios. Dios es el origen de absolutamente toda autoridad. Como decía, Él limita la autoridad. Él da autoridad a los hombres, pero su autoridad es limitada, ¿no? Y saben esto, de todo uso que hagamos de la autoridad que se nos fue confiada, daremos cuenta. ¿No? Más adelante dice que daremos cuenta, ¿no? Entonces, por eso Dios no nos da más autoridad si no estamos suficientemente maduros, porque el mal uso de esa autoridad después nosotros vamos a tener que rendir cuentas, ¿no? Entonces, en todo lugar hay autoridad, podemos decir, en las naciones, en la familia, los padres, los maridos, en la iglesia, los pastores, ¿no? En la empresa, los jefes, los gerentes, y etcétera, ¿no? Los jefes de cuadrilla, etcétera. Autoridad mueve la vida, la autoridad es muy necesaria, ¿no? Y la autoridad también en realidad es la que gobierna las relaciones. Y bueno, Dios sabe eso, nosotros podemos entender que eso es una verdad, por eso es muy importante. La palabra de Dios es que nosotros nos sometamos a la autoridad. Cuando una persona va a cualquier lugar, necesita averiguar quién está en la autoridad y someterse a esa autoridad. Un ejemplo, si alguien entra a una casa, no puede entrar así nomás, ¿no? Esa casa tiene alguien que tiene autoridad, tiene que pedir permiso, tiene que tocar el timbre y decir, Señor, y la autoridad que está ahí debe decirle, claro, pase. Y entonces esa persona va a poder pasar a esa casa y hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, como le digo, la autoridad está en todo tiempo. Y si ustedes quieren ir conmigo, el reino, estamos hablando de la palabra reino, que es la palabra basileia, ¿no? Basileia, que quiere decir autoridad, ¿no? Que quiere decir gobierno. En Génesis, miren, desde la creación, cuando Dios creó las cosas, los cielos y la tierra, ¿no? Estamos viendo en el capítulo primero, muestra un orden de creación de las cosas, ¿no? Y fue hecho en 7 días, en 6 días en realidad, porque el séptimo día descansó Dios. Pero el último día, que después de haber creado todo lo demás, creó al hombre, ¿no? El hombre fue como el cherry de la torta, ¿no? El hombre fue puesto para gobernar precisamente la creación. Dice en el capítulo 1:26 en adelante, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, miren, aquí está la autoridad, y señoree en los peces del mar, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, en toda la tierra, en todos los peces y en todo animal. Y creó, dice el versículo siguiente, creó Dios al hombre a su imagen. Wow, qué cosa, qué privilegio. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todo ser vivo tendría que estar bajo la autoridad del hombre, ¿no? Realmente, si nosotros, no es el tema, por eso no voy a entrar profundo, pero desde el comienzo Dios creó, en el versículo primero dice que creó todo, todas las cosas. En el principio, dice el primer versículo,
Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos son creados. Los cielos no le pueden ni contener a Dios. Dios es más grande que los cielos y la tierra, ¿no? Pero el problema es que dice el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, no sabemos qué evento ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2 que la tierra quedó desordenada y vacía, ¿no? Algunas personas, algunos eruditos, dicen que ahí entre el versículo 1, entre la primera creación, y el versículo 2, cuando la tierra se encontró desordenada y vacía y en tinieblas, lo que ocurrió fue la rebelión de Satanás. ¿Ok? Y dejó a la tierra desordenada. Y si ustedes leen con atención cómo fue la creación, los 6 días de creación, se van a dar cuenta que hay cosas que ya estaban creadas. Lo que hace Dios es ordenarlas, es poner límites, por ejemplo, al agua. El agua no fue creada. No dice aquí, digamos en los 6 días. Me imagino que fue creada en el principio. Así, cosas así, ¿no? Hay entonces un proceso de creación de ciertas cosas, fueron realmente ahí creadas de la nada, y un reordenamiento de lo que ya había estado creado, ¿no? Entonces es posible que toda la creación, quiero esto, podemos decirlo así, el séptimo día Dios descansó, pero todavía había que hacer en la creación, había que reordenar, y la creación tenía que tener la constancia, tenía que ver a Dios, tenía que tener la constancia de la presencia de Dios. Por eso Dios, número 1, le da autoridad, porque con autoridad Adán iba a reordenar. De hecho, dice que una de las primeras labores de Adán fue poner nombre a todos los animales creados. Y usted sabe que en la Biblia el nombre tiene que ver con el carácter, la función. Ponerle nombre a todos los animales no es solamente, ¿qué se me ocurre? ¿No? Ranita, ¿no? Sapo, no sé. No, el hecho de poner nombre a los animales era definir su carácter, definir su función. Era una labor para un ser muy inteligente, ¿no? Muy capaz. Entonces Dios le dio a Adán y a Eva, no les dio la autoridad. ¿Ok? Realmente donde no hay autoridad, no hay orden, no hay crecimiento, no hay caos, nada puede subsistir en el mundo sin autoridad. Lamentablemente, la autoridad no se ha entendido, ha habido mucho abuso de autoridad, y como les digo, pues la autoridad está a veces, ¿cómo podemos decir? O sea, no es recibida bien por nadie, no es popular la autoridad. Pero no es porque, me imagino que no es porque la gente sepa que eso está mal. En realidad, cada vez que la autoridad va siendo socavada, y muchas veces tristemente, porque el que la ha tenido, ¿no?, ha hecho un mal uso de la autoridad. Entonces, cada vez que hay menos autoridad, hay menos orden y hay más caos, y no hay pues una bendición, una felicidad. Realmente cuando la autoridad está cumpliendo bien y cuando las cosas se ponen en orden, entonces todo tiene un desarrollo armonioso, un desarrollo bueno, los recursos no se despilfarran, ¿no? Por ejemplo, si los hombres
no hubiéramos caído, ¿no? Como cayó Adán, y no fuéramos sujetos a la autoridad, no se hubiera necesitado la policía, ni los juzgados, ni todo. O sea, si la autoridad, yo creo que los pueblos, miren, yo creo que los pueblos están buscando siempre autoridades justas, aunque realmente por todo lo que toda la experiencia, ¿no? ¿Cómo decir? La autoridad se ha devaluado, ¿no? La autoridad ha sido impopular y la gente ya no quiere autoridad. Pero al no querer autoridad y rebelarse con la autoridad, lo único que está haciendo es destrucción para sí mismo. Los pueblos se autodestruyen en la medida en que pasa esto. Por eso el reino de Dios es tan necesario para esta vida y para este orden. Dios quiso reinar y le dio la autoridad a Adán, ¿no? Y miren, es muy lindo. Aquí mismo en los versículos, estamos viendo los versículos del capítulo 1 de Génesis, del 26 al 28, en el 29 dice: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta le será para comer, y fue así. Bueno, y vio Dios, dice, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí miramos que esto, que en ese buen uso de la autoridad, Adán tenía toda la provisión. Mira, aquí realmente no le falta ni qué comer ni qué vestir. Recuerden que estamos viniendo de ese pasaje. Él tenía todo para comer, y yo creo que si el mundo volviera a un reordenamiento de la autoridad y cada uno cumpliera su función, ¿no? Correctamente, todas las cosas serían una belleza, toda la provisión, no habría escasez, no habría pobreza. Por eso el reino de Dios es un concepto muy, muy bueno, muy interesante. Pero lo malo es que pues Adán estaba sujeto a Dios, y estando sujeto a Dios, por ejemplo, eso pudo poner nombre a todos los animales. Pero tristemente ellos desobedecieron. No vale la pena entrar en esto. Es motivo de otro. Es motivo de otro. Espero que. Ay, mire, estaba desconectado el micrófono. Sí, ahora se escucha mejor. Perdón. Miren, así nos pasa a veces. Ok. Lo que quiero que veamos es que la desobediencia del hombre, no, la rebelión precisamente a la autoridad de Dios, que fue lo que pasó en el capítulo 3, porque ellos desobedecieron a Dios, se rebelaron a la autoridad de Dios. Entonces eso hizo que, trajo todos los males a esta tierra, ¿no? Después del capítulo 3, todo fue destruido, ¿no? Usted puede leer el capítulo 4. El primer hijo que tuvieron Adán y Eva mata a su hermano. Miren, la desgracia llega a la familia, a la primera familia, ¿no? Caín mata a su hermano menor, Abel. Y sigue así la historia, ¿no? Y la humanidad, ¿no? En un estado de caos, en un estado de rebelión contra Dios y en un estado de muerte espiritual, ¿no? Ellos se separaron de Dios, separándose de la autoridad de Dios. Y bueno, llegamos al capítulo 6 y Dios ve que la tierra estaba llena de violencia. El deseo en los corazones de los hombres era solamente el mal. Usted léalo. Entonces Dios tiene que destruir y solamente se salvan Noé y sus hijos. Imagínense a un Dios amoroso que ama al hombre, pero por causa de esta situación que es muy grave,
tiene que destruirlos, porque si esperaba un poco más, ni Noé ni nadie, la tierra hubiera sido una destrucción, una autodestrucción total, ¿no? Me imagino que no hubiera quedado nadie. No sé, solo Dios conoce esto, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender de la Escritura, tenemos que ser sabios y obtener, ¿no? Entonces, por eso aquí, ¿no? A Dios, por eso dice que si buscamos el reino de Dios, las provisiones van a venir. Imagínense una persona que está bajo la voluntad de Dios, que entiende lo que Dios quiere hacer y que es un instrumento de Dios para hacer sus planes, su voluntad. ¿Cómo le va a faltar al hombre provisión? ¿Cómo el hombre va a estar en escasez? Por eso aquí dice, no teman, a vuestro Padre le ha placido darles autoridad, darles el reino. Amén. Es más, en Romanos, aquí en el capítulo 8, habla que la creación, miren qué fuerte, qué interesante. Dice que la creación, en el capítulo 8, versículo 19, se lo voy a leer. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, de toda la creación, ¿no? Las cosas, porque aquí no está hablando de hombres, no más, está hablando de toda la creación. Dice, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, ¿no? Dice, porque también, dice el versículo 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, yo creo que la iglesia, ¿no? La iglesia que es seria con Dios, y como aquí dice que busca ser guiada por Dios y que se dedica a hacer la voluntad de Dios, esa es la solución que la creación misma está esperando, ¿no? Si hay alguien que puede traer algo bueno a esta tierra, es alguien que está sujeto a la voluntad del Dios amoroso y sabio y poderoso, que ama a la gente, que ama a la tierra, que ama tanto porque, como veíamos antes, dio hasta su Hijo unigénito para que la creación que estábamos perdidos nos salváramos. ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante, esto es muy importante entender. El estar sujeto a Dios, el vivir para Dios, es más allá de lo que a veces hemos entendido. Por eso buscar el reino de Dios significa procurar. O sea, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo vivir en una obediencia perfecta con Dios? ¿Cómo puedo perfeccionar más mi obediencia a Dios? Y como Dios dijo en el Padre Nuestro, venga a tu reino, cuando usted hace esta oración, que para mí es una oración indispensable, era la segunda petición de la oración que el Señor le enseñó a sus discípulos. La primera era que su nombre sea santificado, ¿no? O sea, que su carácter sea conocido por toda la creación. Y la segunda es que venga tu reino. La segunda oración que puede hacer un hombre, que es una oración enseñada por Él, porque es tan necesaria, es: Señor, ayúdame a obedecerte. Señor, acondícioname para obedecerte, que yo pueda oírte para entenderte y luego obedecerte. ¿Ok? Venga a tu reino, incluye todas estas cosas, ¿no? El venga a tu reino incluye también que reine en la creación, que toda la destrucción, el caos y todas las divisiones, ¿no?, que hay en el mundo se aplaquen y que todo venga a una armonía, ¿no? Es una armonía. La música es un lindo ejemplo, ¿no? Si hay un montón de personas con sus instrumentos y con sus ruidos y cada uno hace lo que quiere, nunca vamos a tener una linda canción. Pero cuando
todos se ponen en armonía bajo un director, bajo la dirección de un director y con una partitura, entonces vamos a escuchar algo precioso, algo maravilloso. Así es la vida y la creación. Si uno, por ejemplo, quiere ser un buen padre, el padre tiene autoridad. Pero el machismo ha sido un abuso de esa autoridad. Y ahora tenemos la reacción, el feminismo, ¿no? Que tampoco es la solución, es el lado contrario. Entonces, realmente, si un hombre quiere tener éxito como padre, como director de su casa, necesita someterse a Dios. La Biblia dice que la cabeza del marido es Cristo y el marido es la cabeza de la mujer, ¿no? Entonces hay una precedencia y un orden. Nunca Dios dijo que el hombre tendría autoridad para abusar de la autoridad y para ser servido. No, la autoridad, al contrario, la autoridad es para servir. En el Evangelio, los Evangelios habla de que Cristo un día les lavó los pies a los discípulos y también varias enseñanzas donde Él dice que el que tenga más capacidad no es el que se va a servir de los demás, sino el que puede servir más a los demás, ¿no? O sea que mientras más dones, hay gente que le gustaría tener dones y le pide dones a Dios, pero no está pensando muchas veces en que esos dones implican una responsabilidad, ¿no? Porque Dios va a pedir cuentas de todo recurso que nos ha entregado. Los recursos Dios los da de gracia, pero yo le pido que no me dé los recursos que yo no puedo administrar, que Dios me dé todo lo necesario para hacer su voluntad en esta tierra. Y esa es mi oración. Eso es parte de la oración, venga tu reino. Amén. Muy bien, nos hemos detenido mucho en este versículo porque este punto es sumamente importante y a veces no es entendido. Y este versículo es tan grandioso, tan precioso, que dice que a Dios le ha placido darnos autoridad. Es su placer. Claro, la voluntad de Dios es construir. La voluntad de Dios es bendecir, el amor. La vida viene de Dios. Amén. Entonces, la autoridad es el recurso de Dios para que los seres humanos tengamos más capacidad de hacer. Y dice el versículo 33, mire, dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruya. Aquí en realidad no es que está mandando a que vendamos todo, si usted lo ve el contexto. Lo que él está diciendo, que ninguna posesión material debería impedirnos obedecer a Dios. Y de hecho, toda posesión material que nosotros tenemos no es prácticamente nuestra. Más adelante le llama a los discípulos como mayordomos. En realidad eso es lo que somos en esta vida. Nosotros somos administradores. Los mayordomos eran personas puestas, ¿no? Digamos, en aquel tiempo había los esclavos, los criados. El mayordomo era como el administrador principal. El mayordomo tenía mucha autoridad. Y bueno, y cada uno, como ahora hemos visto, todos tenemos autoridad en cierto nivel, ¿no? Y de hecho, por último, tenemos autoridad sobre nosotros mismos, en el nivel más mínimo de autoridad, pero tenemos nosotros esa autoridad. Y aquí, como les decía, por ejemplo, el problema grave del joven, del rico insensato, es que él pensó que todo era suyo. Y todo lo hizo para sí mismo. Él nunca pensó
que esa capacidad que Dios le dio para tener tantos tesoros, esa heredad que había producido mucho, él tenía esa capacidad que fuera para servir a Dios. Él se enseñoreó de su autoridad. Por eso aquí dice, vendan lo que posean. O sea, no está diciendo, no está mandando a vender, está diciendo que nosotros, las cosas que tenemos, o sea, que si es necesario para obedecer a Dios, deshacerme de algo, pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque no es la posesión, las posesiones materiales no son mi riqueza verdadera. En realidad, por último, aunque haya muerto ese hombre, haya muerto rico, nunca lo disfrutó, pero tampoco se llevó nada. Y cuando le tenga que dar cuenta a Dios, ¿qué cuenta le va a dar? ¿No? Entonces dice que hagamos bolsas, o sea, bolsas que no se envejezcan. Aquí dice el versículo, estamos viendo el 33. O sea, vender lo que poseamos y dar limosna no es ese concepto, ¿no?, católico de poner las moneditas cuando pasa. No, dar limosna en el Nuevo Testamento era un acto de generosidad para bendecir a un necesitado, a alguien que estaba necesitado. Entonces él dice, ustedes den, que no les interese, porque dice, háganse tesoro en los cielos, que no se agota. Recuerden que la capacidad de provisión de Dios era a todas las aves del cielo, todos los días del año, todos los días de los tiempos que hay, a los millones y millones de aves, y el vestir a todas las cosas. O sea, los tesoros en los cielos, que habla de precisamente, yo creo que está hablando de esa capacidad de obediencia, ¿no? Nuestra capacidad de obediencia aumentada es más tesoro. Y ahí dice, el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque mientras yo tenga autoridad, no necesito un título de propiedad, no necesito una chequera. Eso va a venir porque tengo autoridad. Dice versículo 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí está hablando de hecho de esa realidad, ¿no? De que las riquezas, los recursos, cualquiera que sea, no solamente hablamos de dinero, podemos hablar de capacidad, podemos hablar de belleza incluso, cualquier recurso, ¿no?, grande, lindo que Dios nos haya dado, tiene un propósito, ¿ok? Entonces, cuando uno tiene la autoridad, pues puede usar los recursos, por último, de Dios. Pero como les digo, siempre debe saber que los recursos de Dios deben ser usados bajo la voluntad de Dios. Y Él es la autoridad mayor, ¿no? ¿Ok? Y Él es el que Él es el que dueño de todo, pues, ¿no? Y si nosotros usamos los recursos que Él tiene según su voluntad, somos buenos mayordomos. De esto está hablando hasta los versículos que hemos leído ahora. Amén. Entonces, donde esté nuestro tesoro, es ahí donde está nuestro corazón. ¿Ok? Es más, para mí ahí es una definición de un tesoro. ¿Qué es un tesoro? Es aquello donde tú pones tu corazón. Es aquello que tú valoras y le das tu tiempo, le das tu capacidad, le das tu experiencia, inviertes tu dinero, etc. Eso es un tesoro, una cosa que está tomando tu corazón. Y bueno, Dios dice que Él tiene que ser nuestro tesoro. Es el único tesoro que vale la pena tener, que no se pierde y que aquí dice, no se agota, dice el versículo 33. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es esta nuestra administración? Versículos 35 al 40. 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas.
¿no? ¿Qué quiere decir lomo ceñido? Lomo ceñido quiere decir cinturón ajustado. O sea, estar listo para obedecer, listo para realizar cualquier orden de Dios, ¿no? Muchas veces Dios nos habla y nosotros no le oímos, nosotros no estamos preparados. Por eso más adelante dice que el que conociendo la voluntad del Señor no se preparó. O sea, nosotros necesitamos prepararnos para el reino, para ser gobernados. Nuestro ser es bastante rebelde, es bastante ingobernable. Y en la medida en que nosotros somos gobernables, ¿no? Podemos decir por Dios, en esa medida nosotros tenemos nuestros lomos, dice, ceñidos, ajustados. En aquel tiempo ellos tenían una túnica, ¿no? Que llegaba a veces hasta los pies. Entonces ellos se subían la túnica y podían correr, podían hacer muchas cosas. Y se lo ceñían, ¿no? en su cintura, ¿no? Esos los lomos ceñidos. Ok, y lámparas encendidas, habla de luz, ¿no? Las lámparas habla de entender, amén. La luz es una característica. Jesús dijo en el Sermón del Monte, ustedes, dijo a sus discípulos, son la luz del mundo. Y la luz del mundo, después si podemos ver, ¿no? Podemos ver en varios lugares, Mateo 5, miren, dice, el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Y luego dice que esa luz, dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Para qué la luz? Para que alumbre. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hay luz, hay buenas obras. Cuando hay luz, uno no se pierde. Miren, aquí en Lucas hemos visto en el capítulo 11, ¿no? Versículo 33. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino entra en el candelero para que los que entran vean la luz. Y luego nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, dice, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo, dice, está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. La luz. Entonces nuestras lámparas deben estar encendidas. Una lámpara era una vasija que tenía una mecha, tenía que tener una mechita y tenía que tener aceite, ¿no? El aceite era el combustible, ¿no? Para tener la lámpara encendida nosotros necesitamos el combustible. Recuerden la parábola de las 10 vírgenes que tiene mucho que ver con este tipo parábola que está aquí, ¿no? Miren, la luz, Juan 8:12, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Entonces, el que le sigue al Señor no andará en tinieblas. Mucha gente está andando en oscuridad. Ellos creen, claro, todos tenemos la luz física, pero Dios quiere que nosotros andemos en la luz espiritual, sepamos a dónde vamos, sepamos qué es bueno y qué es malo. El que está ciego o el que su ojo es malo, valora con una valoración tan alta lo que no sirve, ¿no? Es como si yo me sacara, no, si tuviera un anillo, lo botara y me pusiera, no sé, un globito ahí, digamos, ¿no? Y lo valorara más. O sea, el ojo
El ojo bueno te va a hacer que tu cuerpo tenga luz y que tú lleves esa luz a los que te rodean, no seas todo luminoso como dice aquí. Dice Mateo 12, versículo 35. Entonces dijo Jesús, aún por un poco está la luz entre vosotros, dice, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Miren, la luz es un recurso de Dios, y Él les decía que mientras está la luz, anden, ¿no? en esa luz. Porque el que anda en tinieblas, dice, no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe. Dice el versículo 46 en este Juan 12, yo la luz, dice, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. De hecho, Dios quiere que tengamos nuestras lámparas encendidas, todo el tiempo nuestras lámparas encendidas y nuestros lomos ceñidos. Versículo 36 al 38, que es una pequeña parábola que yo creo que la vamos a dejar para el próximo miércoles, porque no tenemos el tiempo de considerarla bien, ¿no? Porque ya estamos casi la hora, ¿no? Y tampoco yo quiero ser demasiado cargoso, pero me gustaría, porque yo no quiero avanzar mucho, ¿no? Y me encantaría que ustedes en su casa vean este video, consulten la Biblia, los pasajes, y ustedes vean que esto que estamos hablando es la verdad, para que crean en la verdad y caminen en la verdad. Amén. Esa es la idea de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una lámpara. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. ¿Ok? Y mi deseo es ayudar a alumbrar sus caminos, ¿no? Que nosotros vivamos vidas que valgan la pena. Como les decía antes, a veces gente ha entregado todos sus recursos, gente que tiene tanto que dar a causas de segunda clase y aún a causas malvadas. Yo veía, por ejemplo, la serie de Pablo Escobar. Usted sabe que yo sí creo que ese hombre era un hombre sumamente inteligente, sumamente capaz. Pero ¿para qué usó toda esa capacidad, esa inteligencia? Para hacer el mal, ¿no? Entonces, Dios le va a pedir a cada uno de nosotros cuentas. ¿Cómo estará dando cuentas ese hombre, ¿no? Y todos los seres humanos. Entonces, es necesario que nosotros oremos en estos días que tenemos mucho tiempo de oración. Nuestra oración debe ser: Señor, que venga tu reino a mi vida. Que yo aprenda a ser gobernado. De hecho, la palabra mansedumbre quiere decir gobernable. Es esa capacidad que uno tiene de negar sus propias ideas y sus propios impulsos y deseos para poder hacer la voluntad de Dios con agrado. Amén. Bien, Dios los bendiga y gracias por escucharme. Espero que esta palabra siga trayendo luz a sus vidas. ¿Ok? Miren, no hemos pasado muchos versículos, pero hemos tocado temas que son sustanciales, son sumamente importantes al entender, digamos, la obra de Dios, lo que Dios está queriendo hacer ahora y a la gracia, ¿no? A ese estado al que Dios nos ha llevado y nos ha metido. Amén. Que Dios les bendiga. Este video creo que lo vamos a poner ahí, que va a estar disponible. Y mi deseo es que estoy tratando de llevarla, de hacer que estos videos vayan al YouTube,
pero no he podido bajar los anteriores videos. Entonces en YouTube está toda la serie de Lucas, desde el Lucas 10 creo que estoy teniendo la serie, pero lamentablemente está sufriendo algunos huecos porque antes yo lo grababa y lo subía y les lanzaba la novela, el link para que ustedes hagan, pero ahora lo estoy haciendo en vivo, pero me estoy topándome con ese problema de que no puedo bajarlo para subirlo después al YouTube, pero vamos a tratar de solucionar este asunto. De todas maneras en el Facebook está. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo para todos ustedes y mi oración, ¿no? Mañana estaremos en nuestro jueves de 24 horas de oración y no se olvide, la primera cosa que Dios quiere que oremos es que su nombre sea santificado, o sea, que su nombre sea conocido, y la segunda es que venga su reino a nuestras vidas. Amén. Que venga su reino de Dios. Dios reina sobre esta tierra, reina sobre un Padre. Esta es la oración de esto y me alegra, Señor, tu palabra que dice que a ti te ha placido entregarnos autoridad. Te amamos, Padre, y te pedimos, Señor, que esta situación que parece tan imposible de que tu reino venga, Señor, sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, el dueño de todas las cosas. Y oramos para que tu reino venga a nuestra tierra, que tu reino venga a nuestro país, que tu reino venga, Señor, a nuestras autoridades. Que cada autoridad, Señor, esté en su lugar y que sean, Señor, nuestras autoridades, las autoridades más justas, más capaces, que se ponen al servicio en el nombre de Jesús. Amén.